Buenas tardes, vamos a realizar la pregunta número 2 correspondiente a la ayudantía de repaso para el certamen número 1. Esta indica lo siguiente. De acuerdo al análisis bibliográfico, se espera que la viscosidad se vea afectada por la presencia de iones de la solución. Esto es muy relevante ya que un aumento de la viscosidad en el PLS implica un upgrade de todo el sistema de bombeo. Se ha reportado que hay interacciones electroquímicas que aumentan la viscosidad de la solución a medida que aumenta la concentración de iones. Adicionalmente, se espera que el tamaño del ion influya en la viscosidad de la solución. Esto implicaría que la influencia de la concentración del ion cloruro y la viscosidad sería mayor a mayor presencia de concentraciones de ion sulfato. Para identificar el efecto de los iones en la viscosidad, se preparan soluciones de PLS de distintas concentraciones de ion cloruro. Para una concentración de ion sulfato es 95 gramos por litro y se mide la viscosidad de cada solución. Lo mismo se realiza una concentración de ion sulfato igual a 180 gramos por litro. Los resultados se presentan en la tabla 2. Para los resultados de la tabla 2, utiliza un procedimiento estadístico multivariable acompañado de un apoyo gráfico, que permite identificar si existe dependencia entre la concentración de cloruro y viscosidad. ¿Afecta la concentración de sulfato a la dependencia de la viscosidad con la concentración de cloruro? Comente. Y finalmente, considerando una mayor viscosidad implica que la potencia específica de la bomba es mayor, ¿con qué concentraciones de ion cloruro recomienda trabajar para concentración de ion sulfato de 95 gramos por litro y de 180 gramos por litro? En ambos casos, su elección debe considerar el grado de dependencia entre las variables estudiadas. Entonces, destacar cosas importantes, por ejemplo, estamos trabajando con concentraciones de ion sulfato de 95 gramos por litro y de 180 gramos por litro. También importante que vamos a utilizar distintas concentraciones de ion cloruro. Entonces vamos a tener un set de datos de 95, un set de datos de 180 y para todo esto vamos a tener distintas concentraciones de ion cloruro, que es lo que se ve acá abajo, 95, 180 y las concentraciones de ion cloruro. En la 1 nos piden un procedimiento de estadística multivariable acompañado de un apoyo gráfico para estudiar dependencia entre concentración de cloruro y viscosidad. Entonces, tener estas dos variables va a tener que utilizar estos dos procedimientos distintos. En la pregunta 2, ¿afecta la concentración a la dependencia de la viscosidad con la concentración de cloruro? Y la 3, básicamente, recomendaciones para trabajo, considerando que a mayor viscosidad implica una mayor potencia de la bomba específica. Entonces, ahora vamos a pasar a trabajar en el Excel, que tenemos esta situación de acá. Sí, ahí está compartiendo. Ya. Entonces, esta es la tabla que se nos presenta. Acá lo único que hice fue reordenar un poco, en vez de poner solo un 0, le puse un 0 a todas las columnas por un tema de comodidad al trabajar. Entonces, lo primero que se nos pide es un método multivariable para utilizar, para determinar alguna correlación existente entre las variables. Entonces, para determinar correlaciones vamos a utilizar la función de coeficiente de correlación, la cual es coef.d.correl, y ingresan como parámetro dos matrices, que son los sets de datos que nosotros queremos buscar en la existencia de alguna correlación. Entonces el primer set de datos va a ser las concentraciones de ion cloruro, y el segundo set de datos va a ser, en este caso, las concentraciones la viscosidad registrada a 95 gramos por litro para el ion sulfato. ¿Ya? Mientras que en el otro caso vamos a tener exactamente lo mismo, pero con las concentraciones de 180 gramos por litro, o sea, con la concentración de ion sulfato de 180 gramos por litro. Entonces, en ambos casos obtengo un R de 0,29 y en el segundo de 0,88. Para interpretar los resultados tengo que irme a esta tabla de acá. Si se fijan, valores de 1 son correlaciones lineales perfectas, ya sean positivas o negativas, y valores cercanos a 0. Bueno, un valor perfecto de 0 es que no existe correlación, y valores cercanos a 0 son no significativos. Y valores intermedios entre 0,5 y 1, o menos 0,5 y menos 1, indican correlaciones lineales, ya sean positivas o negativas. Entonces, en este caso, si se fijan, tengo un valor de 0,29 cercano a 0. Por lo tanto, puedo establecer que existe una relación débil, pero de carácter no significativo. ¿Qué implica eso para términos del problema? Que la concentración del ion cloruro no afecta la viscosidad del PLS. Entonces ahí tengo mi primera conclusión. Segundo caso, 180 gramos por litro. Obtuvo un R de 0,88. 0,88 cercano a 1. Si me voy a la tabla y reviso, se encuentra en esta región de acá. Correlación lineal positiva. Por lo tanto, tipo de correlación lineal positiva. Conclusión. Concentración de ion cloruro afecta positivamente a la viscosidad de PLS. ¿Qué quiere decir esto? Que a mayores valores de concentración de ion cloruro voy a obtener mayores valores de viscosidad. Ya, eso me está indicando esta situación. Ahí está listo el primer método. El segundo método es el método gráfico. ¿Cómo se realiza? Construye un gráfico en el cual va a ser viscosidad versus concentración de ion cloruro. Es decir, este set de datos versus este set de datos.
y este contra este, generando dos sets de datos, por así decirlo. En primer lugar, en el eje X voy a utilizar la concentración del ion cloruro, y en el eje Y voy a evaluar la viscosidad que registré para 95 gramos por litro. Luego, el segundo set de datos va a ser nuevamente la concentración del ion cloruro en el eje X, mientras que en el eje Y va a ser la viscosidad registrada para 180 gramos por litro. Si se fijan en el gráfico, obtuve este gráfico de acá, donde las leyendas, los puntos azules corresponden a los de 95 gramos por litro y a los naranjos los de 180 gramos por litro. La pregunta acá es, ¿existen correlaciones entre las variables? Entonces, acá tengo que entrar a interpretar el gráfico. Si se fijan, para el set de 180 gramos por litro, a medida que yo aumento la concentración de ion cloruro, es decir, me muevo más a la derecha del gráfico, puedo observar que los valores de viscosidad van hacia arriba, es decir, aumentan. Por lo tanto, puedo obtener visualmente una correlación en que dice que a mayores valores de concentración de ion cloruro voy a obtener mayores valores de viscosidad, que de hecho, si se fijan, corresponde con lo que obtuve acá, una correlación de carácter positiva. Sin embargo, en el caso de los 95 gramos por litro, visualmente yo no puedo determinar que exista dicha correlación. Porque si se fijan, si yo me muevo a la derecha, los valores que obtengo en cuanto a viscosidad son prácticamente los mismos. No existe un comportamiento que tienda a aumentar o disminuir la viscosidad según la concentración de cloruro. Por lo tanto, con el método gráfico puedo determinar que existe una correlación de tipo lineal y positiva para el set de 180, mientras que para el set de 95 gramos por litro en realidad no puedo determinar una correlación que sea significativa. Y eso sería la pregunta A. La pregunta B se nos indica, ¿afecta la concentración de sulfato a la dependencia de la viscosidad con la concentración de cloruro? Comenta. Entonces, nuevamente tenemos que irnos al gráfico y ver, ¿afecta la concentración del ion cloruro a la viscosidad? Para el set de 95 gramos por litro se puede observar que realmente no, pero por otro lado, a valores de 180 gramos por litro sí puede existir un efecto que está generando la concentración. Entonces, bueno, acá lo puse un poco más ordenado, donde dice que a partir del método gráfico los resultados obtenidos se puede observar una dependencia en la viscosidad del PLS con respecto a la concentración presente del ion cloruro, a mayores valores de viscosidad. Esto se da la existencia, bueno, la pregunta acá, como se comentaba aquí en la pregunta, se les solicita que comenten. ¿A qué se refiere con comenten? Según el enunciado, ¿qué explicación podría existir que me indique que a mayores valores de concentración de sulfato existe una mayor viscosidad? ¿Por qué existiría una dependencia? Entonces, si se fijan en el contexto que se le entrega, se indica acá, dejé de buscar dónde está. Aquí, se espera que la viscosidad sea afectada por presencia de iones en la solución, por básicamente interacciones electroquímicas que aumentan la viscosidad de la solución a medida que aumenta la concentración de los iones. Y acá está lo otro. Y adicionalmente se espera que el tamaño del ion influya en la viscosidad de la solución. Entonces ahí tengo distintas explicaciones, por así decirlo, que me pueden indicar que existe realmente una correlación justificada por la teoría. Y además de eso, visualmente estoy observando, visualmente por método gráfico y numéricamente por el método que utilice coeficientes de correlación, que dicha tendencia existe. O sea, a mayores valores de concentración de ion cloruro, estoy obteniendo mayores valores de viscosidad para una concentración de ion sulfato de 180 gramos por litro. Y finalmente, la pregunta 3 se nos solicita, bueno, se nos dice que a mayor viscosidad voy a necesitar una mayor potencia de bomba, y entregué básicamente recomendaciones para ambos casos. Entonces, generalmente uno puede establecer que a mayores potencias de bomba voy a estar utilizando mayor energía, lo cual está asociado a un mayor costo. Entonces, en general, me va a convenir trabajar a una menor potencia de la bomba, exigirle menos. Considerando esta situación, y considerando que para las distintas correlaciones existentes, porque se nos dice explícitamente que tenemos que considerar eso, en el caso de 95 gramos por litro,
Si se fijan, la correlación que existe no es significativa. Por lo tanto, en realidad da lo mismo a qué concentración de ion cloruro yo trabaje, porque la viscosidad se va a mantener relativamente constante. Entonces, la recomendación sería trabajar a cualquier concentración de ion cloruro siempre y cuando esté dentro de la región experimental, porque recuerden que estas conclusiones son respecto a la región experimental en la cual nosotros estamos trabajando. Con respecto a 180 grados, o sea, gramos por litro, si existe una correlación directa, en la cual se observa que a mayores concentraciones de ion cloruro, yo voy a obtener mayores valores de viscosidad. Por lo tanto, lo ideal sería trabajar al menor valor de concentración de ion cloruro presente en mi región experimental, porque eso va a minimizar mi viscosidad y por lo tanto voy a necesitar una menor potencia en la bomba. La menor que yo obtengo dentro de la zona de trabajo es 0. Por lo tanto, la recomendación es trabajar a una concentración de 0 gramos por litro de ion cloruro para así que la viscosidad sea menor y por lo tanto la bomba no tenga que trabajar a una potencia específica tan grande. O sea, no presenta una potencia específica tan grande. Como si lo tendría que ser en caso de la existencia de altas concentraciones de ion cloruro. Y con eso finalizaría la pregunta 2. Si se fijan, es bastante rápida, pero antes de analizarla puede ser un poco asustadiza al momento de ver. Ya por eso siempre recomiendo que lean bien las preguntas, dense un momento. Al final, en general, uno se demora más leyendo y entendiendo el problema que es la misma resolución del mismo. O sea, que es la resolución de este. Entonces, por ejemplo, acá al principio se veía bastante confuso, pero una vez que uno hace la tabla y se fija qué es lo que le están pidiendo, que de hecho eran cosas súper puntuales, calcular el R, hacer un gráfico y después todo lo demás interpretación. Entonces, en realidad, este problema lo podían hacer súper rápido, ¿ya? Entonces, de repente, échenle una mirada a los problemas y no se desesperen tanto antes de intentar solucionarlo. Cualquier duda o consulta que tengan, nos pueden contactar por mail o directamente en los horarios de consulta.